Hoy, 14 de octubre, recordamos al 16º Papa que ha tenido la Iglesia, San Calixto I, que fue elegido Papa hacia el año 217 y que murió en el año 222. Es indudablemente uno de los romanos pontífices que más sobresalieron a finales del siglo II y principios del III, en un tiempo en que multitud de corrientes más o menos peligrosas trataban de desviar a la Iglesia del verdadero camino de la ortodoxia y del justo medio de la disciplina eclesiástica. Por desgracia, la mayor parte de las noticias que sobre él poseemos nos han sido transmitidas por su apasionado enemigo y contrincante, San Hipólito. Sin embargo, combinando estas noticias con las que nos transmiten el Liber Pontificalis, es decir, la historia oficial de los papas y otras fuentes, podemos estar bastante seguros de la objetividad de esta información. Según el Liber Pontificalis, Calixto nació en Roma y su padre, llamado Domicio, residía en el barrio denominado Ravenazzo. Era de condición de esclavo, mas, dotado como estaba de extraordinarias cualidades, supo levantarse poco a poco hasta llegar a ser obispo de Roma, rigiendo con notable acierto a la Iglesia durante los 5 años que duró su pontificado. Llevado, castigado a las minas de Cerdeña, allí comienza una etapa para Calixto. Como en Cerdeña se encontraban multitud de cristianos condenados a los trabajos forzados de las minas, Calixto fue considerado como uno de ellos. Por eso, cuando en el año 190, Marcia, la favorita del emperador Cómodo, que era de corazón cristiana, obtuvo la libertad para los cristianos castigados en las minas de Cerdeña, vencidas algunas dificultades, consiguió también ser librado Calixto, y al ser conducido a Roma, recibió la orden del Papa Víctor, quien gobernó la Iglesia del año 189 al 199, de permanecer en Anzio. No se sabe con toda seguridad si ya desde un principio, siendo esclavo del cristiano Carpóforo, era cristiano o si abrazó después el cristianismo, tal vez por el contacto con los deportados de Cerdeña. En todo caso, desde ese momento aparece como cristiano, a las órdenes de los romanos pontífices. Tampoco se sabe cuál es el motivo por el que el Papa Víctor, al volver Calixto de Cerdeña hacia el año 190, le ordenó que se retirara a Anzio. De hecho, allí se detuvo Calixto hasta el principio del pontificado de San Seferino, quien gobernó la Iglesia del 199 al 217, aprovechando este tiempo de retiro para intensificar más su formación religiosa. El Papa Seferino fue quien puso finalmente a Calixto en situación de poder realizar una obra positiva en beneficio de la Iglesia y dar claras pruebas de sus extraordinarias cualidades. Efectivamente, conociendo sus dotes naturales y los inagotables recursos de su ingenio, apenas elegido al solio pontificio, llamó a Calixto a Roma y le encargó las catacumbas en la Vía Appia, que posteriormente recibió el nombre de San Calixto. Su principal empeño consistió en unificar las diversas partes iniciales, como eran la cripta de Lucina y otras existentes en sus proximidades, dando a todo el conjunto una extensión mayor y convirtiéndolo en el principal cementerio cristiano. Sobre todo fue obra suya el designar una de las partes principales de esta catacumba para sepultar a los papas. Es lo que desde entonces se designó como cripta de los papas, donde fueron sepultados durante todo el siglo III todos los romanos pontífices, excepto Cornelio y el mismo Calixto. No es pues de maravillarse que posteriormente este cementerio o catacumba fuera designado como cementerio o catacumba de San Calixto. De hecho, fue el primero que pasó a ser plena propiedad de la Iglesia. El mismo Papa San Seferino ordenó de diácono a Calixto y le tomó como su principal auxiliar y secretario.
Teniendo presente las extraordinarias cualidades de Calixto, a la muerte de San Seferino en el año 217 fue elevado al solio pontificio como su sucesor. Y por cierto, las circunstancias eran bien difíciles para la Iglesia, por lo cual constituye un mérito muy especial de San Calixto el haber resuelto, con su autoridad pontificia, algunos problemas sumamente agitados durante su pontificado. Principalmente fueron dos las cuestiones importantes en donde el Papa Calixto tuvo que intervenir. La cuestión primera, que era dogmática, sobre la Santísima Trinidad, presentada por el sabelianismo, que afirmaba una unidad exagerada en la esencia divina y destruida la distinción de personas. Y la segunda era la cuestión del rigorismo exagerado de los montanistas. En ambos problemas tomó Calixto importantes decisiones que marcaron el punto medio de la verdadera ortodoxia católica. La gloria de Calixto descansa en el hecho de que, siendo un simple esclavo de nacimiento, por sus propios méritos se elevó a los más encumbrados cargos y aún al mismo pontificado, y además en su extraordinario acierto en la organización de la catacumba, que por lo mismo es conocida como de San Calixto, y en haber defendido el dogma católico frente a los sabelianos antitrinitarios y la disciplina cristiana del perdón de los pecados contra el rigorismo montanista y de Tertuliano. Dios premió los grandes méritos que había contraído con su Iglesia, concediéndole el honor de la palma del martirio. Si bien no tenemos noticias ciertas sobre él, de hecho, la tradición, desde lo más remoto, antiguo, lo venera como mártir. Murió probablemente durante el reinado del emperador Alejandro Severo, quien fue gobernador del imperio del 222 al 235. El año 222 probablemente fue martirizado Calixto, pues aunque este emperador no persiguió a los cristianos, pudo organizarse su martirio por algún arrebato popular promovido por los fanáticos paganos. Muy pronto se levantó la preciosa Basílica de Santa María in Trastevere, Iusta Calixto, atribuida al Papa Julio I, quien gobernó la Iglesia del año 337 al 352. Según De Rossi, es el primer ejemplo de una basílica construida junto al sepulcro de un mártir. La memoria de este Papa se conserva asimismo en aquel lugar por el Palacio de San Calixto.